En un pequeño pueblo perdido en la espesura de un bosque en Europa del Este, existe un hotel antiguo llamado El Silencio. Su fachada, desgastada por el tiempo, conserva un aire señorial que contrasta con el ambiente lúgubre de sus pasillos. Aunque sus huéspedes raramente se quedan más de una noche, nadie puede evitar sentir una presencia inusual al cruzar el umbral de sus puertas. Esta es la historia de Paula. Cuando acepté trabajar en aquel hotel antiguo, no imaginaba el caos que estaba a punto de desatar en mi vida. Había estado buscando empleo desde hacía semanas, y la oferta del Hotel Bosque Azul, aunque poco común por su ubicación remota, parecía ideal para alguien que necesitaba escapar de todo. Al llegar, me impresionó lo imponente que era el edificio. Su fachada de piedra envejecida y su letrero casi ilegible parecían sacados de una película de terror. Pero, en mi mente, era solo un lugar viejo y nada más. Durante mis primeros días, todo parecía normal. El personal era amable, aunque algo reservado. Marta, la recepcionista principal, fue quien me enseñó los procedimientos. Noté que evitaba mencionar un área del hotel, un ala que permanecía siempre cerrada y polvorienta. La curiosidad me hizo preguntar al respecto, pero solo obtuve una respuesta evasiva. No hay nada importante ahí, mejor no te preocupes por eso. Las cosas empezaron a ponerse extrañas la tercera noche. Mientras hacía mi ronda nocturna, me acerqué al pasillo del ala prohibida. El silencio era absoluto, como si todo el sonido hubiese sido absorbido por las paredes. Sin embargo, algo llamó mi atención. A lo lejos, la puerta de la habitación 13 estaba allí, medio oculta entre las sombras. Tenía un número medio borrado, pero aún así era visible. Casi sin quererlo, me acerqué. Había algo en esa puerta que me inquietaba, pero al mismo tiempo me atraía. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y regresar al vestíbulo, lo escuché. Fue como un murmullo, apenas perceptible, pero juraría que alguien decía mi nombre. Me congelé. Mi linterna temblaba en mi mano, y el pasillo parecía más oscuro de lo que debería. Debe ser mi imaginación, pensé, aunque algo en mi interior me decía que no lo era. No mencioné nada al día siguiente. Sin embargo, Marta me miraba de una forma extraña, como si supiera que había estado cerca de esa puerta. Pasaron días sin incidentes, pero el recuerdo del susurro no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba cerca del pasillo, sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando. Una noche, mientras revisaba los registros del hotel, encontré algo peculiar. La lista de habitaciones no incluía la número 13, como si nunca hubiera existido. No pude evitarlo. Mi curiosidad comenzó a crecer. ¿Por qué ese lugar estaba clausurado? ¿Qué era esa sensación extraña que envolvía ese pasillo? Y lo más importante, ¿quién había susurrado mi nombre? Esa misma noche, tomé una decisión. Quería saber qué había detrás de la puerta de la habitación 13. Era un impulso irracional, pero no podía resistirme. Mientras el hotel dormía, tomé una linterna y me dirigí al ala prohibida. El pasillo estaba más oscuro de lo habitual, y el aire era gélido, como si algo lo drenara de vida. Llegué a la puerta y coloqué mi mano sobre el pomo. Estaba helado. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando. Nada. Pero justo cuando estaba a punto de alejarme, sentí un golpe seco al otro lado de la puerta. No supe qué hacer. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Fue entonces cuando escuché un nuevo susurro, más claro que la vez anterior: «Paula». Con un grito ahogado, retrocedí, tropezando con mis propios pies. No recuerdo cómo llegué al vestíbulo, pero lo hice. Estaba pálida, temblando y sin aliento. Marta estaba allí, y su expresión se tornó seria al verme. Sin decir nada, tomó mi brazo y me llevó a la cocina. «Escucha», me dijo con un tono casi desesperado. «No vuelvas a ese pasillo. No preguntes sobre esa habitación. Es mejor que te mantengas alejada. Créeme, por tu propio bien». Pero no podía. Algo dentro de mí quería saber más, y esa curiosidad estaba a punto de llevarme al límite de lo que podía soportar. A pesar de las advertencias de Marta, no podía apartar mi mente de la habitación 13. Cada noche, el recuerdo del susurro y aquel golpe seco me mantenían despierta. Algo en esa puerta parecía llamarme, como si supiera que yo era incapaz de ignorar su presencia. Una semana después de aquel incidente, decidí que ya no podía contenerme. Era mi noche de turno, y el hotel estaba casi vacío. Los pasillos estaban en silencio, salvo por el ocasional crujido de las viejas tablas bajo mis pies. El aire parecía más frío esa noche, como si algo invisible lo hubiese cargado de tensión. Me aseguré de que nadie estuviera despierto y, con la linterna en mano, me dirigí nuevamente al pasillo prohibido.
Cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal, como si el hotel mismo intentara advertirme que no continuara. Finalmente, me detuve frente a la puerta. Esta vez, no había murmullos ni golpes, pero el silencio era aún más perturbador. Revisé mis bolsillos y saqué la vieja llave maestra que había encontrado días antes en el almacén del personal. La inserción fue lenta, y el clic del mecanismo al girar resonó como un trueno en el pasillo vacío. Contuve la respiración y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido que me heló la sangre. La habitación estaba oscura y congelada, como si no hubiera sido tocada en años. Al entrar, un olor intenso a humedad y algo metálico me invadió. El haz de la linterna iluminó el interior, revelando muebles antiguos cubiertos de polvo y telas raídas. Pero lo que más llamó mi atención fue la cama. Estaba en el centro de la habitación, y sobre ella había una figura cubierta con una sábana amarillenta. Mi corazón se aceleró, pero algo dentro de mí me decía que tenía que seguir. Me acerqué despacio, con cada paso sintiendo que algo en la atmósfera se volvía más pesado. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendí la mano y tiré de la sábana. No había nadie debajo, solo el viejo colchón manchado y rasgado. Exhalé un suspiro de alivio, pero no duró mucho. El espejo sobre la cómoda al fondo de la habitación captó mi atención. Reflejaba algo que no estaba allí, una figura alta y oscura de pie detrás de mí. Su rostro no era humano, sus ojos eran pozos negros, y su sonrisa, retorcida y antinatural, me provocó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Apoderarse de mí. Intenté salir de la habitación, pero la puerta que había dejado entreabierta ahora estaba cerrada. Tiré del pomo con todas mis fuerzas, pero no se movía. Entonces lo escuché, un susurro, justo en mi oído. «Gracias por abrirme la puerta», dijo una voz que no era humana. Las luces de mi linterna comenzaron a parpadear y la habitación se llenó de ruidos, golpes, risas distorsionadas y, lo peor, pasos que se acercaban lentamente. Me giré hacia la cama y vi que algo comenzaba a emerger del colchón, como si la tela se estirara y se rompiera para dejar salir algo que había estado atrapado. Con toda la fuerza que pude reunir, volví a intentar abrir la puerta. Finalmente, cedió y me lancé al pasillo, cayendo de rodillas. Pero el horror no terminó ahí. Al mirar hacia atrás, la puerta se cerró sola con un golpe que hizo eco en todo el hotel. El número 13, que antes estaba medio borrado, ahora brillaba con una intensidad antinatural. Pensé que todo había terminado al salir de la habitación 13, pero me equivoqué. Esa noche fue solo el comienzo de una pesadilla que parecía no tener fin. Mientras corría de regreso al vestíbulo, mi mente intentaba procesar lo que había visto. Esa figura en el espejo, la voz que me agradeció, y ese algo que intentaba emerger del colchón. Llegué a la recepción y me desplomé en la silla, con el corazón latiendo tan rápido que sentí que explotaría. Marta estaba de turno y me encontró en ese estado. Al principio, me miró con preocupación, pero al ver mi expresión, su rostro cambió. Sabía exactamente lo que había hecho. «No debiste abrir esa puerta», me dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien más escuchara. «¿Qué hay en esa habitación, Marta?», le pregunté, aunque temía la respuesta. Ella suspiró y miró alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera cerca. «No es una historia que deba contarse, pero ahora que lo has despertado, tienes que saberlo. Hace años, esa habitación no era como las demás. Los huéspedes que se quedaban allí solían quejarse de ruidos extraños, pesadillas y una presencia que no podían explicar. Una noche, un hombre se hospedó y jamás salió. Cuando lo encontraron, estaba muerto, pero no de una forma normal. Parecía como si algo lo hubiera drenado, dejando su cuerpo vacío, y su rostro no parecía humano. Quería creer que Marta estaba exagerando, pero después de lo que había visto, sus palabras se sentían demasiado reales. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, mi voz temblando. «No lo sé», respondió con un tono sombrío. «Nunca debiste abrir esa puerta. Lo que sea que estaba allí, ahora está libre». Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la figura del espejo, esos ojos negros y esa sonrisa imposible. Pero lo peor no era lo que veía en mis sueños. Lo peor era lo que sentía cuando estaba despierta. Al día siguiente, mientras hacía mis tareas, comencé a notar cosas fuera de lugar. Las luces parpadeaban cada vez que pasaba por un pasillo. Los espejos reflejaban sombras que no deberían estar ahí. Y, lo más aterrador, sentía que algo me seguía. No era paranoia, lo sabía. Esa presencia era inconfundible. Esa noche, mientras revisaba las habitaciones vacías, todo se intensificó. Estaba en el tercer piso, verificando que las ventanas estuvieran cerradas,
cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos no cesaron. Era como si alguien invisible caminara alrededor de mí, burlándose. ¿Quién está ahí?, grité, intentando mantener la calma. No obtuve respuesta, pero entonces vi algo que me heló la sangre. En el suelo, justo frente a mí, comenzaron a aparecer huellas. Eran grandes y húmedas, como si algo estuviera goteando desde un lugar que no podía ver. Las huellas avanzaron hacia mí, y cuando llegaron a 1 metro de distancia, el aire se volvió helado. Corrí sin mirar atrás. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y me refugié en la cocina, cerrando la puerta tras de mí. Pero el alivio duró poco. Desde el otro lado de la puerta, comenzaron a escucharse golpes suaves, rítmicos, como si alguien quisiera entrar. Entonces, un susurro se filtró a través de la madera. «Paula, no puedes esconderte». Mi cuerpo se paralizó. Aquella voz era la misma que había escuchado en la habitación 13. Esa noche, después de los golpes en la puerta de la cocina, me encerré en mi habitación. No tenía fuerzas para enfrentar lo que estaba ocurriendo, pero tampoco podía huir. Mi mente repasaba una y otra vez lo que Marta había dicho. Lo que sea que estaba ahí, ahora está libre. Cerré con llave y apilé algunas sillas contra la puerta, como si eso pudiera mantener a raya algo que claramente no era humano. En mi cabeza resonaba la voz que había escuchado, esa que parecía venir desde dentro de mi propio ser. «Paula, no puedes esconderte». Decidí intentar dormir. Tal vez, pensé, el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Pero apenas apagué la luz y me acosté, algo me hizo abrir los ojos. Sentí un cambio en el ambiente, como si alguien más estuviera en la habitación. Miré hacia la esquina más oscura, y aunque no podía ver nada, sabía que no estaba sola. Respiré profundo y traté de calmarme. «Es tu imaginación», me repetí. Pero entonces lo escuché, un crujido, suave, como si alguien se moviera lentamente por la habitación. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Encendí la linterna y apunté hacia la esquina. No había nada. Relajé los hombros, pero cuando giré la cabeza hacia el espejo del armario, el pánico volvió. Allí, en el reflejo, había algo. Mi linterna comenzó a parpadear, pero alcancé a distinguir una figura alta y oscura detrás de mí, con esos ojos negros como pozos sin fondo y esa sonrisa torcida que parecía imposible para un rostro humano. Grité y me giré, pero no había nadie. El espejo, sin embargo, seguía mostrando su figura, ahora de pie junto a la cama. Sentí el corazón en la garganta y mi cuerpo se congeló. De repente, el vidrio del espejo comenzó a agrietarse, pero no se rompió. En su lugar, letras comenzaron a formarse en la superficie, como si algo las estuviera escribiendo desde el otro lado. «Me perteneces». Mis piernas cedieron y caí al suelo. Apenas podía respirar. Cerré los ojos, deseando que todo desapareciera, pero cuando los abrí, las palabras seguían ahí, goteando un líquido oscuro que parecía sangre. Al día siguiente, fui directo a buscar a Marta. No podía seguir en silencio. La encontré en la recepción, revisando unos papeles. Al verme, levantó la mirada y supo de inmediato que algo había pasado. «¿Qué viste?», me preguntó con voz firme. Le conté todo. La figura, el espejo, las palabras. Ella no parecía sorprendida, pero en su rostro había una mezcla de pena y resignación. «Sabía que esto pasaría», dijo finalmente. «No eres la primera persona a la que le ocurre. Una vez que lo despiertas, no hay forma de escapar». «¿Qué es eso?», le pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. Marta suspiró y me llevó a un rincón apartado, lejos de los oídos curiosos. Nadie sabe exactamente qué es. Algunos dicen que es un espíritu antiguo, atrapado en esa habitación por un huésped que practicaba cosas oscuras. Otros creen que la habitación es un portal a algo que no pertenece a este mundo. Lo único que sé con certeza es que una vez que cruza contigo, no te deja ir. Sus palabras me dejaron helada. «¿No hay forma de detenerlo?», pregunté desesperada. Ella negó con la cabeza. «No lo sé. Nadie lo sabe». La última persona que intentó enfrentarlo se detuvo, como si no quisiera decirme más. «¿Qué le pasó?». Marta me miró con seriedad. Se volvió loca. Decía que lo veía en todas partes, que no podía escapar. Una noche desapareció y nadie volvió a saber de ella. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ese sería mi destino?, que me hizo retroceder. Era la sábana amarillenta de la habitación 13, esa misma que había cubierto la figura en el colchón. Pero ahora, estaba limpia, sin una sola mancha. Encima de ella, había un espejo pequeño,
roto en el centro. Al inclinarme para verlo, mi rostro no era lo que reflejaba. Era él. La habitación comenzó a oscurecerse, y sentí una presencia detrás de mí. Lentamente, el susurro volvió. Paula, no puedes huir. Ahora eres mía. Desperté con un sudor frío, pero esta vez no fue en mi cama. Estaba en el suelo, en medio de mi habitación, con la sábana amarillenta de la habitación 3 envolviendo mi cuerpo como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente sobre mí. El espejo roto que había visto antes seguía allí, a un lado, pero algo había cambiado. En su superficie, mi reflejo estaba distorsionado. Mi rostro parecía pálido, con sombras profundas bajo los ojos, y detrás de mí, la figura oscura se mantenía inmóvil, como si fuera parte de mí. Quise gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Entonces, lo vi. En mi brazo derecho, justo por encima de la muñeca, había una marca. Era un símbolo extraño, una mezcla de líneas curvas y cruces que no reconocía. Al tocarlo, sentí un calor insoportable, como si estuviera quemándome desde adentro. Intenté limpiarlo, incluso frotarlo con fuerza, pero no se iba. Era parte de mi piel, como un tatuaje que no recordaba haberme hecho. Mientras miraba esa marca con desesperación, escuché el susurro otra vez, pero esta vez más fuerte. La puerta está abierta, y ahora tú eres el pasaje. Me levanté tambaleante y corrí hacia Marta. Tenía que saber qué significaba todo esto. La encontré en el vestíbulo, y apenas vio mi rostro, supo que algo más había ocurrido. Le mostré la marca en mi brazo, y su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez, vi miedo genuino en ella. No puede ser, murmuró, retrocediendo un paso. ¿Qué significa esto, Marta? ¿Qué me está pasando? Grité, desesperada por respuestas. Ella tragó saliva y tomó mi brazo, observando la marca más de cerca. Es la marca de la puerta. Solo aparece en quienes han despertado al huésped. La última vez que alguien tuvo esta marca, se detuvo y apartó la mirada. Dime qué pasó, exigí. Marta suspiró y me llevó a la oficina del gerente, cerrando la puerta tras nosotras. La última persona que tuvo esa marca no sobrevivió. No físicamente, al menos. La habitación 13 no solo toma un pedazo de ti, sino que usa tu cuerpo como un puente. Ese símbolo significa que ahora eres un conducto para lo que sea que esté detrás de la puerta. Sus palabras me dejaron helada. ¿Un puente? ¿Qué significa eso? Significa que no tardarás en notar cosas aún más extrañas. Oirás voces, verás sombras, pero lo peor es que las cosas que cruzan a través de ti no siempre se van. A veces, toman algo de ti y dejan algo suyo. Ese es su propósito: cruzar, mezclarse, expandirse. Mi mente daba vueltas. ¿Qué había liberado realmente? ¿Qué había permitido entrar en este mundo? Esa noche, no volví a mi habitación. Me refugié en el cuarto de limpieza, pero dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos, risas distorsionadas y mi propio nombre susurrado desde las paredes. El calor de la marca en mi brazo aumentaba, hasta el punto en que creí que mi piel se derretiría. De repente, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos, y allí estaba la figura. No era un reflejo ni una sombra, estaba frente a mí, inclinándose hacia mi rostro. Sus ojos negros eran como pozos que parecían devorarme. Pronto, dijo con una voz gutural que resonó en mi cabeza. Entonces, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí, pero el dolor en mi brazo persistía. Al mirarlo, vi que la marca había cambiado. El símbolo ahora estaba rodeado por líneas adicionales, formando lo que parecía una puerta con un cerrojo. A la mañana siguiente, fui a la recepción y encontré un sobre esperándome. No tenía remitente ni ninguna marca distintiva, pero mi nombre estaba escrito con una caligrafía retorcida y desigual. Dentro había una hoja con una sola frase: la puerta debe cerrarse desde dentro. No sabía lo que significaba, pero una cosa estaba clara: lo que sea que había despertado, no iba a detenerse. Y si esa frase era una pista, la respuesta estaba en la habitación 13. El sobre con la nota no dejó lugar a dudas. Tenía que regresar a la habitación 13. Mi instinto me decía que era una trampa, que lo que sea que habitaba allí estaba jugando conmigo, pero ya no tenía otra opción. La marca en mi brazo se extendía, como raíces que buscaban apoderarse de mi cuerpo. Cada vez que tocaba la piel cerca del símbolo, sentía un dolor punzante, como si algo intentara atravesarme desde dentro. Esperé hasta la medianoche. El hotel estaba en completo silencio, y los pocos huéspedes que quedaban dormían profundamente. Marta me suplicó que no fuera. No entiendes lo que estás enfrentando,
me dijo con los ojos llenos de miedo. Pero no la escuché. Algo, quizás una fuerza más allá de mi control, me empujaba hacia esa maldita puerta. Con la linterna en una mano y la llave maestra en la otra, caminé hacia el pasillo prohibido. Cada paso resonaba con un eco profundo, como si el hotel mismo estuviera conteniendo la respiración. Al llegar frente a la habitación 13, la encontré abierta, la puerta entreabierta como una invitación. Entré lentamente, y lo que vi me hizo dudar si estaba despierta o atrapada en una pesadilla. La habitación ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de un extraño líquido negro que se movía como si tuviera vida propia. El aire estaba cargado de un olor nauseabundo, una mezcla de sangre y metal oxidado. En el centro de la habitación, el colchón estaba destrozado, pero debajo había algo más. Un círculo tallado en el suelo, lleno de símbolos similares al que tenía en mi brazo. En el centro del círculo, una puerta hecha de madera negra parecía emerger de la nada. Era pequeña, apenas lo suficientemente alta para que alguien pudiera atravesarla agachado, pero su presencia era abrumadora. El símbolo en mi brazo comenzó a arder con más fuerza, como si la puerta estuviera llamándome. Entonces, la voz regresó. Esta vez no era un susurro, sino un grito gutural que resonaba en mi cabeza. Cierra la puerta. Solo así terminará. Reuní el poco valor que me quedaba y di un paso hacia la puerta negra. Sentí que algo invisible me empujaba hacia ella, como si no tuviera control sobre mis propios movimientos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la puerta se abrió lentamente, revelando un abismo oscuro, un vacío que parecía absorber toda la luz y el sonido. Desde dentro, comenzaron a salir sombras, figuras retorcidas que no tenían forma definida pero que se movían con una intención clara: rodearme. Sentí que me tiraban hacia el abismo, pero antes de ser arrastrada por completo, escuché la voz de Marta. «Paula, sal de ahí». Ella estaba en la puerta, sosteniendo algo en sus manos, un viejo libro. Comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía, y las sombras se detuvieron por un momento. Aproveché ese instante para retroceder, pero algo invisible me agarró del brazo, directamente sobre la marca. «No puedes escapar. Ahora eres parte de mí». Era la voz, pero esta vez resonaba desde dentro de mi propia cabeza. Con un último esfuerzo, me giré y cerré la pequeña puerta negra de golpe. El grito que siguió me heló la sangre. La habitación comenzó a temblar, y las sombras desaparecieron en el aire. Pensé que todo había terminado cuando cerré la puerta, pero me equivoqué. La marca en mi brazo se desvaneció lentamente en los días siguientes, y por un tiempo creí que había logrado escapar. Marta me explicó que lo que había enfrentado era un portal hacia otro plano, una conexión con algo que no pertenecía a este mundo. Al cerrarlo, había sellado el paso, al menos temporalmente. Dejé mi trabajo en el hotel. No podía soportar estar cerca de ese lugar, pero incluso fuera, las cosas no volvieron a la normalidad. En casa, las luces parpadeaban sin razón aparente. Los espejos seguían mostrándome cosas que no estaban allí, y por las noches, sentía la misma presión en el pecho que había sentido en la habitación. Un mes después, recibí un paquete. No tenía remitente, pero dentro había algo que reconocí al instante: la llave de la habitación 13. Junto a ella, una nota escrita con la misma caligrafía retorcida decía: «La puerta nunca se cierra del todo. Nos veremos pronto». El aire en la habitación se volvió frío, y un susurro familiar llegó desde las sombras: «Paula, no puedes escapar de lo que eres ahora». Esa noche, soñé con el abismo otra vez, y cuando desperté, encontré algo en mi brazo. La marca había regresado, más grande, más oscura, y con nuevos símbolos que parecían moverse bajo mi piel. Me di cuenta de la verdad aterradora: la puerta no estaba cerrada. Nunca lo estaría. Y ahora, yo era su guardiana, o su próxima víctima. Si te gustan los misterios como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Así podrás unirte a nuestra comunidad de amantes del misterio y el terror. Así llegamos al final de este capítulo, amigos. Pero recuerden, no todas las historias terminan realmente, y a veces lo más aterrador es lo que aún queda por descubrir. Si quieren seguir explorando los misterios más oscuros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán el próximo episodio, donde continuaremos adentrándonos en los secretos que acechan en las sombras. Dejen sus teorías en los comentarios. ¿Qué creen que está detrás de la habitación 13? ¿Qué harían si fueran ustedes quienes tuvieran esa llave? Quiero leerlos y descubrir hasta dónde llega su valentía. Nos vemos en el próximo video, pero hasta entonces, recuerden, el verdadero misterio no siempre está en la historia, sino en lo que dejamos sin contar.
Cuídense y manténganse atentos a lo desconocido.